El día de hoy vamos a continuar este análisis de los autores de los cuatro evangelios, queriendo animar a la iglesia con datos que nos permiten afirmar la confiabilidad histórica de estos evangelios que nos narran la vida del Señor Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Ahora, hasta el momento venimos estudiando los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son conocidos como los evangelios sinópticos. Juan marca una gran diferencia porque está escrito desde otra perspectiva, muy diferente a los primeros tres evangelios. Juan, en lugar de intentar presentar un resumen de toda la vida de Cristo, se limita a mencionar, resaltar ciertas señales, milagros que él hizo, intercalándolos con discursos. Y todo el tiempo el énfasis es sobre la divinidad del Señor Jesús. Por eso Juan es conocido como el teólogo y el cuarto evangelio es también conocido como un evangelio teológico y altamente espiritual. Una cosa que observamos de las estrategias de Satanás al atacar el pueblo de Dios es cuanto más espiritual sea algo, más Satanás procura atacarlo. Así que no debe sorprendernos que este cuarto evangelio, siendo el más profundo, el más teológico y el que desde el comienzo presenta a Jesús no simplemente como un hombre, sino como Dios encarnado, ha sufrido un tremendo ataque violento de parte de la alta crítica a partir del siglo XIX. Ahora, esta alta crítica, ¿sobre qué se basa? Ellos pretenden que se basan sobre grandes argumentos racionales, objetivos, pero en realidad cuando uno estudia y analiza su argumentación, uno se da cuenta que es bastante subjetivo, ellos confiando más que nada en su raciocinio que en nuevos descubrimientos. La verdad es que los últimos descubrimientos, por ejemplo, como vamos a ver el papiro 52 del Evangelio de Juan, más bien defiende la confiabilidad histórica y el valor de este Evangelio. La segunda característica de estos eruditos de la alta crítica es que realmente al final no ofrecen ningún consenso acerca de quién escribió el cuarto evangelio o cuándo fue escrito. Es decir, sus conclusiones son altamente negativas. Con enorme dogmatismo, afirman que, en definitiva, el apóstol Juan no fue quien escribió este evangelio, pero no logran convencerse entre ellos de quién haya sido si no fue Juan. Y esa falta de consenso, esa falta de unanimidad entre ellos ya genera cierta sospecha. Es cierto que la alta crítica ha generado una enorme cantidad de libros, han producido doctorados sobre el tema de el autor de Juan y este evangelio, pero no han logrado ayudar a la iglesia a tener un mayor entendimiento del contenido de ese evangelio. Así que me parece que como creyentes evangélicos tenemos todo el derecho, por no decir la responsabilidad, de pasar por un tremendo filtro, lo que, entre comillas, la ciencia bíblica declara dogmáticamente en formas negativas de este Evangelio de Juan. Les invito a reflexionar sobre lo que podemos argumentar como razones positivas por confiar que este Evangelio efectivamente fue escrito por el apóstol Juan. Vamos a analizar la evidencia en dos partes. Vamos a empezar con la evidencia interna
con el contenido de este evangelio y luego vamos a la evidencia externa, específicamente qué es lo que la tradición de la iglesia nos dice al respecto. Si vamos al fin del evangelio de Juan, leemos esta afirmación. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora noten, el que está escribiendo este evangelio afirma claramente quién él es. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo, al fin de sus cartas, él pone unos últimos versículos en su puño y letra para dejar notar él es el autor de esas cartas? El apóstol Juan, al escribir esta carta, él hace algo similar al final. Él indica quién es el autor de este evangelio. Es el discípulo que da testimonio y que escribió este evangelio. Y sabemos que su testimonio es verdadero, al igual que el Señor Jesús se atrevió a afirmar. Yo sé que mi testimonio del Padre es verdadero, aunque los judíos no lo creían. Y Juan, su discípulo, toma esta forma de hablar y afirma la veracidad de lo que le está escribiendo. Obviamente la gran pregunta es, ¿quién es este discípulo? Para eso hay que leer el contexto a partir del versículo 20 de Juan 21. Miren lo que dice el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es el discípulo que escribió estas cosas, según versículo 24. ¿Quién es? El discípulo a quien amaba Jesús. Ahora, los eruditos de la ciencia bíblica afirman constantemente que los evangelios son anónimos, que nadie sabe quién los escribió. Bueno, aquí el autor está indicando quién es. Afirma que es un discípulo. Es más, afirma que es el discípulo a quien amaba Jesús. Ahora, los eruditos dicen, pero ¿por qué no se mencionó como Juan? Quizá el orgullo de los eruditos no les permite entender el corazón humilde y sencillo del apóstol Juan, que prefiere describirse en esta manera antes de lucirse por ser el gran apóstol Juan. Ahora, para que no quepa duda de quién es, añade, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Escribe en tercera persona, no refiriéndose a yo, a sí mismo, una vez más por humildad y sencillez, pero está indicando claramente el autor de este evangelio es el que se recostó al lado del Señor Jesús y le había hecho la pregunta, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora, si miramos en Juan capítulo 13, el relato de la Santa Cena y el evento al que Juan se refiere aquí, vamos a notar un detalle importante, que el autor de este cuarto evangelio tuvo una relación muy cercana con Pedro. ¿Cómo sabemos eso? En primer lugar, porque en la cena pascual, el Señor, habiendo indicado que alguien lo iba a traicionar y a negar, Pedro le hace señales a Juan. Dice Juan 13:24, Simón Pedro hizo señas para preguntar, para que Juan pregunte, ¿quién, de quién estaba hablando el Señor? Ahora es importante notar, Pedro simplemente hizo algún ademán, alguna seña que nadie más entendió
solo Juan, que indica un grado de acercamiento entre ellos y una comprensión mutua que permitió ese detalle durante la cena pascual. Eso indica la relación cercana entre Pedro y Juan. Recordemos que durante sus años de ministerio, el Señor tuvo un círculo íntimo de discípulos. Es decir, habían los 12, pero de los 12, habían 3 que eran el círculo íntimo del Señor Jesús. A esos 3 el Señor los invitó a acompañarle en momentos muy especiales cuando nadie más le acompañó. Por ejemplo, cuando estaba por resucitar la hija de Jairo, se acercaron a la casa y leemos en Marcos 5:37, no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Juan, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Ahí están los 3, los discípulos más allegados al Señor Jesús: Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Algo similar pasó en el monte de la Transfiguración. Mientras los otros 9 discípulos quedaron al pie de la montaña, el Señor invitó a 3 discípulos a subir al monte de la Transfiguración. Leemos en Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan y los sacó aparte solos al monte alto y fue transfigurado. Así que aquí tenemos estos 3 de los amigos más cercanos al Señor Jesús. Recalco, los evangelios indican una relación muy cercana entre Juan y Pedro. En Juan capítulo 20, cuando una mujer va a Jerusalén para anunciar la resurrección de Cristo, leemos que ella fue corriendo y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ahora, eso es muy interesante porque esa mañana de la resurrección, buscando a Pedro, como el ángel y el Señor le habían indicado, la mujer va a una casa donde ella sabe que Pedro está. ¿Y quién más estaba con Pedro? Juan. Ahora, ¿por qué es interesante notar eso? Porque Pedro había negado conocer al Señor. ¿Se imaginan lo terrible que él se sintió ahora? Y Juan, que era parte de ese círculo íntimo, Juan, que tenía un acercamiento muy personal con Pedro, ¿qué hizo Juan? En forma muy pastoral, como un excelente amigo, sabiendo que Pedro se siente tan mal por lo que él ha hecho, Juan queda en la casa con Pedro para animarle. Por lo tanto, cuando las mujeres indican a Pedro que el Señor ha resucitado, ahí está Juan también, y los dos van corriendo a la tumba del Señor Jesús. Otro detalle que muestra la relación y la intimidad entre ellos es en Juan 21. Cuando el Señor aparece a las orillas del mar, los discípulos están pescando, no han pescado nada, el Señor les indica dónde pescar, echan las redes y hay una tremenda pesca. Y en ese momento, ¿quién es el que percibe la persona que está a las orillas del mar? Es Juan, este discípulo íntimo del Señor, que lo amaba, que lo conocía bien. Él fue el primero en discernir la persona a las orillas del mar es el mismo Señor Jesús. Ahora, Juan, ¿a quién se dirige? A Pedro, diciendo: es el Señor. Y Juan sabía o intuía lo que Pedro iba a decir, por eso Juan le dio la información. Pedro no había sido restaurado todavía. Esa mañana Pedro fue el que dio la idea de ir a pescar.
estaba totalmente desanimado y Juan sabía. Por eso cuando Juan se percata que el Señor está presente, le informa a Pedro, conociendo su carácter, y Pedro hizo exactamente lo que Juan quizá intuyó que él iba a hacer, se lanza al mar y va nadando, corriendo, a llegar al Señor antes que los demás. Estos detalles son importantes porque indican la relación íntima entre Pedro y Juan, que confirmaría que el discípulo amado al fin de Juan 21 es efectivamente Juan y está conversando, Pedro está mostrando interés en Juan al fin de ese evangelio. Además, esta descripción, el discípulo a quien Jesús amaba, queda confirmado cuando recordamos que al pie de la cruz, la única persona que se quedó fue este discípulo amado, a quien el Señor se dirige a su madre, María, le dice, mujer, ahí está tu hijo ahora. Yo voy a morir, voy a dejar contigo el discípulo amado, uno de mis discípulos más íntimos. No Pedro, porque él ha negado, no está aquí, sino Juan. Él es muy confiable. Y a Juan le dice, Juan, aquí está ahora, toma a mi madre para ser como tu madre, cuídala. En esa manera tan hermosa el Señor acaba su vida encomendando su madre a quien, al discípulo a quien él amaba. Recordando que habían tres discípulos en ese círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Sabemos que Pedro no es el amigo íntimo, así que solo queda Juan y Jacobo. Pero ¿qué leemos en Hechos 12? ¿Qué pasó con Jacobo, el hermano de Juan? Él fue el primer apóstol en morir, ejecutado por Herodes. Así que él no pudo haber escrito este evangelio. Así que la conclusión a la cual llegamos es que el mismo texto bíblico afirma que el que escribió este evangelio es el discípulo amado. Los detalles del texto de los evangelios indican que solo habían tres en ese círculo íntimo, que serían Pedro, Juan y Jacobo. Sabemos que no es Pedro. Sabemos ahora que tampoco es Jacobo. Así que solo queda Juan como esa posibilidad. Ahora, hay que reconocer que muchos de los eruditos niegan que Juan haya escrito este evangelio, aduciendo que es un evangelio muy helénico, muy griego. Pero si somos honestos y miramos el texto en sí, vamos a notar que tiene muchas características judías, no griegas. Por ejemplo, desde el comienzo, el primer capítulo, queda claro que el gran interés en los primeros discípulos era sobre esta expectativa mesiánica. Todo el mundo, no solo ellos, los mismos fariseos, los líderes judíos, Juan el Bautista, todos tenían esta tremenda expectativa mesiánica. Querían saber si Juan era el Mesías o si Juan era algún otro profeta preparando el camino para el Mesías. Los griegos no conocían del Mesías, no tenían interés en un Mesías. Este evangelio, desde el comienzo, pone el énfasis sobre esta identidad cultural judía. En Juan capítulo 1, versículo 29, el Señor Jesús es descrito por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno se pregunta, ¿eso parece un evangelio escrito por alguien de la cultura griega, interesado en la metafísica, en la multiplicidad de dioses? No,
Esto muestra un autor claramente inmerso en la cultura judía de que el pecado solo es expiado por la sangre de un animal y que el Mesías viene para ser ese cordero de la Pascua, para quitar el pecado. Luego, si miramos esos pasajes que tengo mencionado ahí en la PowerPoint, verán que este Evangelio de Juan menciona varios lugares en Palestina muy particulares, lugares pequeños no conocidos por la población en general. Un griego del siglo II no hubiera conocido estos lugares, pero Juan, un judío del primer siglo que vivía en Palestina, él obviamente sabía muy bien estos lugares y los podía mencionar por nombre. También este evangelio muestra un conocimiento de las tensiones entre los judíos y los samaritanos, algo muy propio de los judíos de Palestina. Fuera de Palestina, los judíos de la diáspora no les interesaba mucho el asunto de los samaritanos, menos un cristiano helénico. Así que el capítulo 4 indica el autor de este evangelio conoce muy bien las tensiones entre los judíos y los samaritanos. Es más, en capítulo 5, capítulo 7, conocemos detalles de las tradiciones judías en cuanto al día sábado. Por ejemplo, en Juan 5:10, el autor da a entender que en Palestina los judíos no aceptaban que un hombre lleve su cama el día sábado, pero sí podía circuncidar un hijo, Juan 7, versículos 22 y 23. Ahora, esos detalles, qué se podía hacer y qué no se podía hacer el sábado, apunta a una cultura judía, mas no helénica. Otros dicen, bueno, el Evangelio de Juan refleja una teología del siglo II. Eso tampoco es cierto. Es una lectura forzada, mal interpretada de Juan. Una lectura objetiva de Juan indicaría claramente que los intereses teológicos de Juan es una teología del primer siglo. Por ejemplo, en capítulo 1, capítulos 3 y 4, capítulos 6 al 8, el gran debate es la identidad del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién será el Mesías? ¿De dónde viene el Mesías? Esas no eran preguntas del segundo siglo. Eso ya se había establecido con la resurrección de Cristo. No, estos debates eran propiamente judíos del primer siglo. De igual modo, las tensiones acerca del uso del sábado, que surgen en Juan 5 y en Juan 9, y que son el telón de fondo para el rechazo total de Jesús de Nazaret como el Mesías. Él no estaba guardando las tradiciones judías acerca del sábado. Repito, todo eso indica que el interés teológico de este evangelio está enraizado en el primer siglo, no el segundo siglo, que confirmaría entonces que el autor es un apóstol que vivió durante el primer siglo. Esa es la conclusión de la evidencia interna entonces. El autor del cuarto evangelio fue el apóstol Juan, uno de los hijos de Zebedeo. Si miramos en Juan 21, versículo 2, cuando salieron a pescar ese día después de la resurrección, leemos específicamente, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 12 de sus discípulos. Ahora, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Eran Juan
y Jacobo. Así que eso confirma que Juan estuvo presente en ese momento. Algunos eruditos procuran decir que el discípulo amado fue Lázaro, pero Lázaro no estaba pescando ese día. Otros dicen, bueno, fue Juan, pero no Juan el apóstol, fue Juan Marcos. Pero Juan Marcos tampoco estaba presente ahí. Vemos esta tendencia en los liberales de a toda costa negar lo que el texto claramente indica y afirman lo que el texto niega. Y eso indica el tremendo sesgo de los llamados eruditos de la ciencia bíblica y la importancia de desenmascarar su verdadero interés, que es quitar de la iglesia la confiabilidad en estos evangelios. Habiendo notado la evidencia interna, veamos ahora la evidencia externa. Hay que reconocer, como hemos notado, que no tenemos mucha documentación literaria de la primera mitad del segundo siglo en cuanto a los evangelios y específicamente el evangelio de Juan. ¿Por qué no? Bueno, sencillamente porque no hay muchos escritos que han sobrevivido de la primera mitad del siglo II. No es que hay un montón de escritos y ninguno menciona a Juan, sino que hay pocos escritos. Eso hay que tomar en cuenta. Y un segundo dato importante. Durante el siglo II, los gnósticos y los protonósticos, como Marción, empezaron a malinterpretar Juan, reinterpretar Juan en un sentido gnóstico. Y cuando la iglesia se da cuenta de eso, muchos creyentes tuvieron cierto reparo de usar Juan por no ser acusados de ser gnósticos. Por eso la preferencia en Mateo o Marcos o Lucas. Y por eso también la escasez de referencias al Evangelio de Juan en algunos escritos de la primera mitad del segundo siglo. Pero veamos ahora algunos testigos del Evangelio de Juan, empezando con Teófilo, el obispo de Antioquía. Miren lo que él escribe en su obra a Autólico. Autólico era un pagano idólatra que odiaba a los cristianos y el obispo se dirige a él y presenta una defensa del Evangelio. Escribiendo por el año 170 después de Cristo, escuchen lo que dice Teófilo. Y así nos lo enseñan las sagradas escrituras y todos los hombres espirituales, uno de los cuales, Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Juan 1:1. Mostrando que al principio Dios estaba solo y el verbo con él. Luego dice, el verbo era Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él y aparte de él, ni una sola cosa llegó a existir. Así que aquí claramente Teófilo está citando textualmente los primeros versículos del Evangelio de Juan y afirma que el autor es efectivamente este hombre que él llama Juan. ¿Y cómo describe a Juan? Hombres espirituales, claramente indicando uno de los apóstoles que escribió este cuarto evangelio. Por el mismo tiempo, otro cristiano llamado Tasiano, él publica una obra muy interesante llamado el Diatésarón. Ahora, Tasiano fue un discípulo de Justino Mártir, fue convertido por Justino. Empezó como un buen creyente ortodoxo, pero lamentablemente parece que cayó bajo la influencia del gnosticismo. De todos modos, él es más conocido por ser el autor de una armonía
de los cuatro evangelios. Parece que él fue el primero en querer narrar en orden la vida del Señor Jesús, usando los cuatro evangelios. Diatésaron, tésaron significa cuatro. Día, la preposición a través de. El diatésaron es la vida de Jesús de Nazaret a través de los cuatro evangelios. Ahora, ¿cómo empieza esta obra? El diatésaron. Bueno, empieza con una cita textual de Juan 1, versículos 1 al 5. Eso indica que para el tiempo de Tasiano, no solo Juan era conocido, sino que era reconocido como uno de los evangelios. Es más, uno de los cuatro únicos evangelios que la iglesia reconocía como autoritativa. Ese dato también es muy importante tomar en cuenta. Pasamos unos 10 años y nos vamos al otro extremo del imperio, a León y el obispo Ireneo. La obra que ya conocemos, que él escribió contra los herejes. Ahora, como es una obra en contra de los gnósticos, Ireneo cita muchos textos de Juan para mostrar cómo los gnósticos malinterpretaron ese evangelio. Y en su defensa de la verdadera interpretación del evangelio de Juan, Ireneo se apoya sobre el hecho de que él fue un discípulo de Policarpo. ¿Quién era Policarpo? El obispo de Esmirna. Policarpo conoció al apóstol Juan personalmente, así que Ireneo fue un discípulo de una persona que conoció a Juan personalmente. Es más, se dice que Policarpo fue ordenado como obispo por el apóstol Juan. Ireneo también afirma que Policarpo conoció a los otros apóstoles. Así que estamos hablando de una persona muy conocida por Ireneo, que a la vez conocía también a los apóstoles. Escuchemos lo que Ireneo dice en contra de los herejes. Los que en Asia se relacionaban con Juan, el discípulo del Señor, afirmando que Juan les transmitió esa información y permaneció entre ellos, Juan, hasta los tiempos de el emperador Trajano. Ahora, Trajano fue emperador del año 98 al año 117 después de Cristo. Algunos de ellos, además, no solo vieron a Juan, sino también a los otros apóstoles. Aquí Ireneo se está refiriendo a personas como Policarpo. Oyeron de ellos el mismo relato acerca de Juan y dan testimonio de la declaración, la validez de la declaración. Ahora se pregunta Ireneo en esta obra, ¿a quién vamos a creer? ¿A hombres como estos gnósticos, a Ptolomeo, que nunca vio a los apóstoles y que ni siquiera en sueños llegó a tener el menor rastro de un apóstol? Ireneo aquí está contrastando su interpretación del Evangelio de Juan, que vino de Policarpo, su maestro, que conocía a Juan, contra la interpretación de Ptolomeo del Evangelio de Juan. Ireneo hace esta afirmación muy lógica. Ptolomeo nunca conoció a Juan. Yo conocí a Policarpo, él me enseñó. Así que, ¿a quién de los dos vamos a poner más confianza en lo que el Evangelio de Juan significa? De esa manera, invita a la iglesia a seguir su interpretación de Juan, porque se basa en lo que Policarpo le enseñó, y Policarpo fue un discípulo de Juan. En contra de lo que Ptolomeo y los gnósticos afirman que Juan quiso decir, cuando esos gnósticos nunca conocieron al apóstol Juan.
Miren otro detalle que Ireneo da de Policarpo. Pero Policarpo no solo fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos que habían visto a Cristo, sino que también fue nombrado obispo de la iglesia en Esmirna por los apóstoles de Asia. Ireneo añade, a quien yo también vi en mi juventud, a Juan y también a Policarpo. Ahora, hablando de Policarpo, dice, pues permaneció mucho tiempo y cuando ya era muy anciano, sufrió una gloriosa y noblemente martirio, partió de esta vida, habiendo enseñado siempre las cosas que había aprendido de los apóstoles, que la iglesia ha transmitido y que son las únicas verdaderas. De esto dan testimonio todas las iglesias asiáticas, así como los hombres que han sucedido a Policarpo hasta nuestros días. Y termina afirmando Ireneo, un hombre, Policarpo, que tuvo mucho más peso y fue un testigo más firme de la verdad que Valentino, Marción y el resto de los herejes. Así que aquí está la elección que Ireneo presenta a la iglesia. ¿A quién van a creer? ¿A la interpretación que viene de Policarpo, discípulo de Juan, o a la interpretación de este evangelio que ofrecen los gnósticos que nunca conocieron a Juan? Queda claro que la interpretación de Policarpo es mucho más confiable. Ahora, hay una carta de Ireneo a un hombre llamado Florino. Él era un cristiano que también cayó bajo ciertas influencias del gnosticismo. Ahora, Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica, él cita esta carta de Ireneo a Florino del año 180 después de Cristo. Escuchen lo que dice Ireneo. Porque te vi, hablando de Florino, cuando aún era un niño en Asia, con Policarpo, moviéndote con gran esplendor en la corte y tratando por todos los medios de ganar su estima. Continúa diciendo Ireneo, recuerdo los acontecimientos de aquellos tiempos, mucho mejor que los más recientes. Como los estudios de nuestra juventud crecen con nuestras mentes, se unen a ella tan firmemente que puedo decir también, el mismo lugar donde el bendito Policarpo acostumbraba sentarse y hablar, y también sus entradas, sus paseos, la complexión de su vida, la forma de su cuerpo, sus conversaciones con la gente y su trato familiar con Juan. Ireneo se acuerda el trato familiar que tuvo con Juan, como acostumbraba decir, así como su familiaridad de Policarpo con aquellos que habían visto al Señor, como también sus discursos, lo que había oído de ellos acerca del Señor, también acerca de sus milagros, su doctrina. Todo esto fue contado por Policarpo en consistencia con las Sagradas Escrituras. Noten eso. Lo que Policarpo decía encajaba con los 4 evangelios, tal como las había recibido de los testigos oculares de la doctrina de la salvación. Estas cosas, por la misericordia de Dios y la oportunidad que entonces se me ofreció, dice Ireneo, las escuché atentamente, anotándolas, no en papel, sino en mi corazón. Y estos mismos hechos tengo siempre la costumbre, por la gracia de Dios, de recordar fielmente. Así que Ireneo, él conoció íntimamente a Policarpo. Había escuchado a Policarpo hablar y dar discursos extensamente sobre Juan y los apóstoles. Ireneo había guardado todo eso en su corazón. Y al refutar a los gnósticos acerca de lo que Juan escribe en su evangelio,
Obviamente, Ireneo es una persona de tremendo peso. Él pudo dar a la iglesia con total confiabilidad el hecho que Juan escribió este evangelio y qué es lo que Juan quiso decir en el evangelio contra todas las malas interpretaciones de los gnósticos sobre el cuarto evangelio. Ahora, escuchemos otra vez de contra los herejes, cómo Ireneo indica que el gnóstico Ptolomeo afirmaba que Juan fue el autor del cuarto evangelio. Ahora, Ptolomeo vivió en Roma por el año 160, así que en el año 160, Ptolomeo está afirmando que el cuarto evangelio fue escrito por Juan el apóstol. Ahora, el uso de este evangelio por los gnósticos en el año 160 indica que para esa fecha ya era conocido este evangelio por la iglesia. Sino, ¿por qué el interés en malinterpretar a Juan? Si Juan no era un documento conocido por la iglesia, si nadie sabía quién había escrito Juan, los gnósticos no tendrían interés en malinterpretar ese evangelio. Más bien, era precisamente porque la iglesia sabía que el cuarto evangelio fue escrito por el apóstol Juan, que los gnósticos, movidos por Satanás y los demonios, pretenden tergiversar totalmente ese evangelio para traer abajo la doctrina de la salvación. Y Eusebio da testimonio de lo que Ireneo enseñaba acerca del cuarto evangelio. En Historia Eclesiástica, en el libro 5, Eusebio dice lo siguiente, citando a Ireneo. Después Juan el discípulo de nuestro Señor, él mismo, que yacía en su seno, publicó también el evangelio, estando él aún en Éfeso de Asia. Así que Eusebio, un historiador bastante competente, él cita a Ireneo y da a entender lo que Ireneo afirmaba de este cuarto evangelio. Dejando Ireneo, vamos al norte de África, a Tertuliano, 20 años después. Ahora noten la distancia de Francia al norte de África para ver que si en el norte de África tenemos exactamente la misma afirmación del evangelio, del cuarto evangelio, claramente estamos frente a lo que toda la iglesia en todo el Imperio Romano ya creía. En sus obras, Tertuliano hace muchas referencias al Evangelio de Juan. Una obra muy conocida de Tertuliano contra Marción, el gnóstico, Tertuliano afirma lo siguiente, contrastando el pseudo evangelio de Marción con los cuatro evangelios canónicos. Dice Tertuliano, de los apóstoles, por tanto, Juan y Mateo nos infunden primero la fe. Apóstoles nos han dado dos evangelios. En ellos podemos confiar totalmente porque son apóstoles. Ellos infunden la fe. Luego vienen hombres apostólicos, es decir, no eran apóstoles, Lucas y Marcos, pero Lucas, discípulo de Pablo, y Marcos, discípulo de Pedro, en ese sentido son hombres apostólicos, renuevan o confirman la fe que Juan y Mateo escriben en sus evangelios. Esta es la forma que Tertuliano resume los cuatro evangelios, indicando que Juan, el apóstol, fue el autor del cuarto evangelio. Moviendo a Egipto, el mismo año, Clemente Alejandría, Eusebio cita la obra Hipotíposis, Hipotíposis de Clemente de Alejandría. Hipotíposis significa bosquejo. Es un comentario de algunos libros del Antiguo y el Nuevo Testamento escrito por Clemente. Él comenta sobre los cuatro evangelios
y afirma la superioridad del Evangelio de Juan. Así que Clemente en su obra Hipotíposis dice lo siguiente: pero Juan, el último de todos, viendo que lo corpóreo, lo carnal, digamos, Jesús de Nazaret como hombre, ya estaba expuesto en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a instancia de sus íntimos amigos e inspirado por el Espíritu Santo, Juan compuso un evangelio espiritual. Así que es lo que Clemente comenta de este evangelio de Juan que Eusebio cita en la historia eclesiástica. Luego, Orígenes de Alejandría, otro gran erudito de la iglesia, él comenta lo siguiente: siendo cuatro los evangelios, considero que Juan tiene la preeminencia entre los evangelios, el que tú, Ambrosio, me has ordenado que investigue según mis facultades. Aquí estoy citando del comentario de Juan por Orígenes. Dice, el evangelio que habla de aquel cuya genealogía ya había sido expuesta. Ahora, ¿quién expuso? ¿Qué de los evangelios expuso la genealogía de Cristo? Bueno, Mateo y Lucas. Así que aquí Orígenes está hablando de otro evangelio. Dice, pero que comienza a hablar de él, de Jesús, en un punto antes que tuviera genealogía. Una referencia a Juan capítulo 1, el prólogo. Orígenes afirma que Juan empieza su narrativo de la vida de Cristo de un punto en el tiempo antes que tuviera genealogía, es decir, antes que naciera como Jesús de Nazaret. Recién cuando nace, tiene genealogía. Antes de nacer, obviamente, el verbo, el logos, no tuvo genealogía. Y continúa Orígenes comentando sobre los evangelios sinópticos, porque ninguno de ellos declara su deidad como lo hace Juan, cuando le hace decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Podemos pues atrevernos a decir que los evangelios tienen preeminencia entre todas las escrituras. Ah, pero que de los evangelios, el de Juan tiene la primacía. Y luego añade lo siguiente: nadie puede aprender, captar su significado de este evangelio, a no ser que se haya recostado sobre el pecho de Jesús y que haya recibido de Jesús a María como madre. Qué tremenda confesión de Orígenes, qué humildad. Él está diciendo, voy a escribir un comentario de Juan, pero este evangelio de Juan, escrito por el apóstol, es tan profundo que la verdad es que dudo que lo voy a poder entender a cabalidad. ¿Por qué no? Porque no soy el apóstol Juan. Yo no estaba echado sobre el pecho de Jesús. Yo no recibía a María, la madre de Jesús, a mi casa para conversar con ella. Voy a tratar de comentar, pero te aseguro, Ambrosio, dice Orígenes, no estoy en la capacidad de afirmar que voy a entender la totalidad de este evangelio tremendamente profundo. De un hombre como Orígenes, quizás el mayor erudito de la iglesia primitiva, son palabras sorprendentes que contrastan totalmente con los llamados eruditos de este tiempo, que no tienen ningún reparo en afirmar que ellos sí entienden muy bien el Evangelio de Juan.
Lo entienden tan bien que afirman dogmáticamente Juan no lo escribió. Y la teología es del segundo siglo. Uno se pregunta, ¿cuánta falta hace a los eruditos contemporáneos, a los llamados profesores de la ciencia bíblica, tener un corazón más como el de Orígenes, que no se atreve a pensar que jamás podría entender la profundidad de este cuarto evangelio? Finalmente, permítame mencionar el papiro 52. Es fascinante cómo Dios no se deja sin testigos. Durante el siglo XIX, la alta crítica se encargó de tergiversar por completo este cuarto evangelio hasta llegar a afirmar no solo que no fue escrito por Juan, sino que este evangelio fue escrito en la segunda mitad del siglo II, quizá hasta el siglo III, una fabricación. ¿Qué es lo que Dios permite? Que en Egipto se encuentra un fragmento del Evangelio de Juan, solo un pedazo pequeño, que en un lado de la hoja tiene Juan 18, 31 al 33. A la inversa, versículo 37 al 38. Lo interesante de este papiro es que según los expertos, data de los primeros años del siglo II, quizás 110 o 120 después de Cristo. Ahora, este fragmento está en Egipto y el análisis del fragmento indica que era parte de un documento, es decir, una colección de libros, que indica que ya para esta fecha temprana en Egipto, este Evangelio de Juan era considerado escritura altamente valiosa. Y tenemos un testimonio irrefutable de la primera mitad del segundo siglo, que no solo el Evangelio de Juan ya existía, sino que había sido copiado y llevado hasta Egipto y valorado como escritura. Cómo Dios insiste en no dejarse sin testigos frente a la tremenda incredulidad de los teólogos liberales. En conclusión, permítame decir, me parece que hay cierta similitud entre los gnósticos del siglo II y los eruditos de la alta crítica de los siglos XIX al XXI. Ambos negaban la autoría verdadera apostólica del cuarto evangelio. Bueno, los gnósticos no negaban quizás que Juan lo escribió, pero niegan por completo la doctrina de Juan en ese evangelio. Hoy en día, los liberales niegan por completo la autoría de Juan y por lo tanto ponen en tela de juicio el contenido. Ahora, recordemos, los gnósticos no conocieron a Juan. Obviamente, los eruditos hoy en día menos conocieron a Juan. Estamos hablando de hombres que vivieron 1800 años después de Juan. Y hemos visto en este video personas como Teófilo, personas como Ireneo, discípulos de los discípulos de Juan. Y si ellos afirman categóricamente que el autor del cuarto evangelio fue Juan, y la evidencia interna confirma que el evangelio fue escrito por el discípulo amado, que conocía muy bien la teología, la geografía de Palestina en el primer siglo, la pregunta es, ¿a quién vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? Espero que este video nos dé algunos datos para poder reflexionar un poco más y resistir esta corriente altamente anticristiana y nociva para la teología y la fe evangélica. Seguiremos estudiando, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude
en todo este tiempo de estudiar juntos la palabra de Dios.